más en nuestro espacio de salud integral, acompañados de una gran profesional, de Marcela Gallego. Con ella abordamos nuestro día a día y sobre todo aprendemos a mejorar nuestras emociones y aprender un poquito más de los motivos de los procesos de nuestras actuaciones, entre otras cosas. Antes de nada, antes de empezar un nuevo programa, quiero saludarla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo encantada. La verdad es que hoy vamos a abordar un tema muy interesante, mensajes que traen mi emoción. Continuamos con ese ciclo de programas que están relacionados con las emociones. Pretendemos que nuestros amigos puedan ir poco a poco profundizando en su propio mundo emocional y además que puedan, a través de pequeñas claves que le estamos ofreciendo gracias a Marcela a través de estos programas, lograr un mayor estado de armonía y paz. Probablemente se estarán preguntando, ¿y eso es posible? Pues es posible, gracias a todas estas terapias, a todos estos consejos que nos da Marcela. El camino se va haciendo cada vez mucho más fácil. Hoy les vamos a ofrecer el tercer paso para profundizar en este mundo interior y pretendemos, en este programa, que al final del mismo se puedan identificar algunas herramientas para encontrar el mensaje oculto detrás de cada emoción, porque muchas veces nos suceden cosas, nuestro organismo reacciona de una manera especial o nuestras emociones fluyen de forma que nos resultan casi increíbles y no sabemos identificar el porqué de esa reacción. A través de estas herramientas pues vamos a aprender a identificarlas. ¿Cuál sería el tercer paso para hacernos más cercanos a ese mundo interior que se expresa a través de nuestras emociones, Marcela? Bueno, habíamos visto en los dos programas anteriores que el primer paso para profundizar en el mundo de las emociones tiene que ver con darle a las emociones ese estatus igualitario con relación a los pensamientos. ¿Por qué? Porque siempre hemos priorizado los pensamientos y las emociones las hemos dejado de lado como menos importantes, como no tan relevantes, como que son los pensamientos los que hacen, o los conocimientos los que hacen que realmente tengamos éxito en la vida. Y pues nos dimos cuenta en el programa anterior que realmente vamos a tener éxito en la medida en que tanto los pensamientos y el conocimiento por un lado, como las emociones, como la capacidad de reconocer mis emociones y de llegar a controlarlas, pero no a controlarlas desde el punto de vista del dominio, sino del autocontrol, del saber qué hacer con ellas. Cuando desarrollamos esos dos aspectos de nuestra vida, pues vamos a tener mucho más éxito, porque no solo vamos a poder apoyarnos en todo lo que hemos aprendido, sino que tenemos mucha más información sobre nosotros mismos que nos permite pues tomar mejores decisiones, tener mejores relaciones, etc. Y en el programa anterior al anterior vimos la importancia fisiológica de la emoción, que ese era el primer paso. ¿Por qué? Porque es que nuestra biología interpreta nuestro estado emocional. Entonces, en función del mensaje que recibe nuestro cerebro límbico acerca de cómo estamos internamente, de si estamos tranquilos, de si estamos en paz o por el contrario, si estamos enfadados, en función de esa información, pues va a ser como las instrucciones que le envíe a nuestros órganos y así ellos van a funcionar. Entonces van a funcionar mejor o peor, o sea, van a expandirse o van a contraerse, van a producir las sustancias que tengan que producir o no, y eso está orquestado por nuestro cerebro límbico. O sea, eso lo sabe la ciencia, lo saben los médicos, lo sabemos pues muchos profesionales, pero es importante que la gente también lo sepa. ¿Por qué? Porque si por ejemplo observan, decimos, ay, es que me dio un catarro porque me dio frío, porque salí y estaba lloviendo, porque estaba en un lugar cerrado y cuando salí, pues claro, había una corriente de aire y me cogió el aire. Puede ser, o sea, puede influir. Claro, puede influir. Pero ¿qué hace que a ti te coja el aire y que al que iba contigo, a quien también lo cogió el aire, no le dio el catarro? Entonces, el sistema inmune de uno de los dos estaba mucho más débil. Entonces, a quien tenía el sistema inmune, pues lo cogió el aire.
No quiere decir que solo las emociones van a determinar el tipo de enfermedades o de dolencias que vamos a tener, pero sí tienen un papel muy, muy importante en el hecho de desarrollarlas. El tercer paso entonces sería entrenarnos en la capacidad de sentir nuestras emociones. Porque como decíamos en el primer programa, estamos muy entrenados en intelectualizarlas, en racionalizarlas, en justificarlas, en cuestionarlas, en clasificarlas, pero no sabemos sentir nuestras emociones. No tenemos esa capacidad de zambullirnos en ellas, por decirlo así, de profundizar en ellas y de poder encontrar ese sentido que tienen o esa razón que tienen para existir. ¿Por qué? Porque la biología o la naturaleza o quien sea que nos haya creado no nos dio emociones para darnos un problema más. Como bueno, un problemita más que no sepan cómo resolver. No, tenemos esas emociones porque tienen un propósito, porque tienen un sentido. Pero lo único que hemos hecho es aprobar y fortalecer y recibir con agrado aquellas que consideramos positivas, que hemos dicho no hay emociones positivas o negativas, pero aquellas que nosotros apreciamos más, como la alegría, como el amor, como la felicidad, como el entusiasmo, todo ese tipo de estados emocionales o de respuestas a lo que pasa afuera, pues como nos gustan y nos hacen sentir bien, pues esas las valoramos muy bien y queremos que estén siempre con nosotros. Pero aquellas que hemos catalogado como negativas, pues esas no las queremos y se convierten en un lío, porque no sabemos qué hacer con la tristeza, no sabemos qué hacer con el miedo, no sabemos qué hacer con la rabia. Entonces tendemos a hacernos más amigos de uno que de otros. Ahora, en este programa, bueno, en este y en cualquiera que pretenda enseñarnos algo sobre las emociones, vamos a tener una limitación. Y es el hecho de que vamos a seguir abordando el tema de las emociones desde lo conceptual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ellas, estamos hablando acerca de las emociones. Pero para realmente profundizar en el mundo emocional es necesario vivenciarlas. Por eso en los talleres que realizamos aquí en Carballiño y que hemos estado realizando en otros lugares, lo hacemos desde lo vivencial. Porque podemos aquí decir, bueno, el mensaje de la ira tiene que ver con la autoafirmación, tiene que ver con la frustración, porque entonces cuando yo no puedo hacer algo, entonces reacciono con ira. Bueno, o sea, podemos hablar horas acerca de la ira, acerca del miedo, acerca de la tristeza, pero vamos a seguir abordándolas desde lo conceptual. Y no vamos a vivenciarlas como tal. Entonces esa es una limitación que siempre vamos a tener. Y por eso habrá personas que nos digan, bueno, pero ¿y cómo lo hago? Claro. ¿Pero y cómo se hace? Yo les puedo dar pistas acerca de cómo hacerlo. Pero claro, no podemos esperar aquí 5 minutos a que las personas tomen contacto con su respiración, se den cuenta cuál es la emoción que los está habitando en este momento y a partir de ahí podamos identificar qué trae. Les vamos a dar pistas y que cada uno ya haga su pesquisa, pero es importante como que tengan esa claridad, que en la medida en que sigamos hablando de las emociones, vamos a seguir abordándolas desde el neocórtex, desde el cerebro típicamente humano, que es el intelectual, que es al que siempre le damos más importancia. Pero para realmente profundizar en el tema de las emociones es como el tema de la respiración. Hace poco estamos haciendo un taller en uno de los colegios aquí en Carballiño y claro, tú dices, bueno, respirar, pero es que lo hacemos todos. O sea, como que me van a mí enseñar sobre respirar, ¿a qué voy yo a ese taller? Pero cuando las personas están en el taller se dan cuenta de entrada que no tienen ni idea de cómo respirar correctamente. O sea, respiran porque necesitan oxígeno.
pero sin no lo conciencia. saben hacer Sí. correctamente. ¿Cómo se dan cuenta de ello? Haciéndolo, viviéndolo, vivenciándolo. Pueden escuchar horas y horas sobre el tema, pero realmente lo vamos a incorporar cuando lo vivenciemos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de nuevo, acerca de cómo entrenarse en esa capacidad de sentir. Pero pues tenemos esa limitación. Si estuviésemos en un taller, pues sería mucho más fácil, porque podríamos practicar qué es eso de sentir profundamente. Pero bueno, por ahora hacemos como un primer abordaje que es intelectual. Ya más adelante, quienes estén interesados, quienes quieran aprender, quienes se den cuenta que realmente pues tienen dificultades para sentir, para identificar lo que les pasa, o que tengan alguna de las enfermedades que vamos a mencionar que es consecuencia de esa incapacidad, entonces pues ya que nos cuente. Claro y le ayudamos. También vamos a seguir en nuestras emisiones informando sobre esos cursos que estás impartiendo, que se están impartiendo en distintos lugares. Hablamos de centros educativos, pero también el Casino de Carballiño. Los vamos anunciando sobre todo en el informativo, por si alguna de las personas que nos están siguiendo pues quieren participar y aprender de una manera más directa, y qué mejor que hacerlo así, ¿no? Con una experta como es Marcela Gallego. Pero ahora vamos a intentar abordar este tema aquí en nuestro espacio. Hablamos de las emociones y hablamos de cómo pueden influir en nuestro día a día. Pero ¿qué pasa si no nos permitimos sentir esa emoción que en ese momento pues nos está embargando, ¿no? Por ejemplo, estamos enfadados, a lo mejor estamos con una sensación de miedo tremenda. ¿Cómo podemos hacerlo? Si dejamos que fluya, o cómo puede influir si las bloqueamos o si ignoramos esa emoción que en ese momento estamos sintiendo. Bueno, partamos de lo que significa la palabra. Emoción viene del latín, emotion, que tiene que ver, de manera muy resumida, con el generar movimiento, el trasladarse de un lugar al otro, o sea, o llevar de un lugar a otro, en general en moverse, es decir, tiene que ver con la acción, con llevar a la acción. Entonces, ¿qué es lo que hace una emoción? Una emoción nos saca de un estado habitual y nos obliga a movernos. Si tengo miedo, a huir, ¿cierto? Si tengo alegría, pues a demostrarlo. Claro, o sea, algo pasa en mi cuerpo cuando me alegro, cuando quiero expresar algo, ¿cierto? No, la alegría me saca de la actividad en la que esté, del estado en el que esté, independiente de que sea pues adecuado o que yo lo interprete como satisfactorio, pero implica movimiento, implica moverse. Ahora, ¿qué es lo que hace que nos movamos? El impulso energético que trae la emoción. ¿Qué es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva? Un impulso eléctrico, ¿cierto? A los músculos llega un impulso a través del sistema nervioso para que nos movamos, para que vayamos hacia algo. Yo pienso en mover este brazo y pues mi cerebro envía un impulso que hace que mi músculo se mueva y yo pueda realizar este movimiento. Con la emoción pasa lo mismo. Cuando la emoción aparece acompañada de un impulso hacia la acción. Ahora, cuando nosotros no llevamos a cabo una acción, cuando no llevamos a cabo el movimiento que nos demanda la emoción, ese impulso energético pues se queda en el cuerpo y se bloquea, se queda en el cuerpo y busca algún tipo de salida. Generalmente esa salida tiene que ver con la somatización. ¿Por qué? Porque como es una energía que está por ahí sin encontrar el conducto correcto, pues busca el más inesperado. En la medida en que nosotros tenemos mayor capacidad para expresar nuestras emociones, tenemos menor probabilidad de enfermar. Es decir, nos podemos enfermar igual. Pero en la medida en que tenemos más capacidad de sentir nuestras emociones y de expresarlas,
de manera que podamos satisfacer nuestra necesidad, porque no es, estoy enfadado, le grito a todo el que se me atraviesa por la calle, entonces ya yo no me enfermo. No, porque es que, o sea, no necesariamente mi enfado se resuelve con gritar. Hay algo que está generando ese enfado y lo que tengo que buscar es cómo resolver esa fuente. Porque si yo estoy constantemente recibiendo ese estímulo de enfado, lo que voy a hacer es estar enfadado todo el tiempo. Y después me voy a acostumbrar a estar enfadado. Y mi sistema nervioso se va a acostumbrar a ese estado. Y ya cuando no lo esté, pues como que me voy a sentir raro, ¿no? Como que se me va a volver mi estado habitual. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una clasificación muy básica de los tipos de personalidad que pues ha sido revisada y a partir de ahí se han hecho muchas otras clasificaciones, pero para el ejemplo, para lo que estamos explicando nos sirve, y es la personalidad tipo A y la personalidad tipo B. Entonces, la personalidad tipo A son los simpaticotónicos. ¿Eso qué significa? Habíamos mencionado en los programas anteriores el sistema nervioso simpático, que es el de la alerta, que es el del estrés, que es el que hace que estemos todo el tiempo durante el día respondiendo a todas las expectativas. Entonces llamemos a este tipo de personalidad o a las personas con este tipo de personalidad, pues pongámosle un nombrecito, digamos que son los SAM. ¿Cómo son los SAM? Son aquellas personas competitivas, son aquellas personas rígidas, son aquellas personas que tienen que estar en movimiento permanente, son personas explosivas, son de esos que dicen, es que yo no me callo nada. Gústele a quien le guste, pero yo digo lo que pienso y o sea, son personas que todo lo sacan, todo lo ponen. Todo. ¿Qué pasa con esas personas? Que no se contactan con su emoción, o sea, que no la reconocen. Están enfadados, sí, se enfadan y acá pueden acabar con lo que sea, pero no se contactan realmente con el enfado para darse cuenta qué les está pasando. Eso sí, la culpa es de todo el mundo, menos de ellos. O sea, todo está afuera. Y como todo está afuera, pues hay que defenderse, hay que actuar, hay que ir, hay que tal. Estas personas, este tipo de personalidad tipo A, tienden a tener enfermedades como úlceras, o problemas cardíacos, problemas cardiovasculares. O sea, es muy difícil que a una persona reservada, tranquila, silenciosa, de esos que se tragan todo, le dé un infarto. O sea, es muy poco probable. De hecho, son más los hombres con personalidad tipo A que las mujeres. Y de hecho, la incidencia de infarto es mayor en hombres que en mujeres. Y eso pues está en las estadísticas y no es pues que, claro. Ahora, el segundo tipo de personalidad, que sería el tipo B, son los parasimpaticotónicos. ¿Eso qué significa? El sistema nervioso parasimpático es el sistema nervioso de la relajación, de la quietud, de la tranquilidad, el que se activa en la noche, el que permite que nos regeneremos, el que se activa cuando realmente permitimos que el sistema nervioso simpático se relaje, que eso pues pocas veces lo hacemos bien, porque incluso en la noche estamos alertas, estamos pendientes, tenemos el móvil al lado, no vaya a ser que, eso es una alerta permanente, no vas a descansar, no vas a tener un sueño reparador, porque estás atento, no vaya a ser. Entonces, ese tipo de personalidad son las personas introvertidas, los pacos, no porque se llame Francisco, sino por lo de parasimpaticotónicos. Son introvertidos, son callados, son ensimismados, son los que dicen, mira, mejor no hablar, no llevemos esto más allá, no vaya a ser que tengamos problemas, mejor quedémonos callados, o muchas veces nadie sabe lo que le pasa porque todo se lo traga, incluso se tragan todo pero no lo digieren, entonces tienen muchos problemas de estómago.
suelen tener gastritis, suelen tener asma, suelen tener problemas autoinmunes, son más propensos al cáncer, porque una de las condiciones, por decirlo así, de las que habla la nueva medicina germánica, es que para que una persona desarrolle cáncer tiene que vivir una situación muy intensa, de manera inesperada y vivida en soledad. Es decir, no habló con nadie de lo que le pasó. O habló de la situación y pudo contar todos los detalles sobre cómo fue, qué pasó, pero nunca dijo cómo se sintió. Y eso, o sea, no decir cómo me siento, no expresar lo que está pasando conmigo ante una situación inesperada, muy intensa, es vivirla en soledad, porque no estoy compartiendo con nadie lo que estoy sintiendo. Aunque le haya contado a todo el mundo lo que pasó, el incidente, pero no lo que pasaba conmigo. Por eso es muy, muy importante tener personas con quien hablar, tener amigos. Si usted tiene un problema, tiene un enfado muy grande, le hicieron una muy fea, llame a alguien y cuéntele. O llame a alguien y encuéntrense a tomar algo, aunque sea agua, para pasar el trago amargo. Pero cuéntele, dígale lo mal que se siente, dígale la rabia que tiene, dígale que tiene ganas de acabar con el otro. O sea, todo lo que salga, déjelo salir. Porque de otra manera se queda adentro. Esa energía se bloquea y va a buscar alguna salida. Por eso muchas veces tenemos esos dolores de cabeza tremendos, no sabemos identificar los motivos, o esa sensación de ansiedad que lleva a que tengamos malas digestiones o que no vengamos... O sensación de ahogo. Sí. Muchas personas tienen sensación de ahogo. Tienen los dolores de cabeza. Cuando tenga mucho dolor de cabeza, dése cuenta a qué le está dando muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. No quiere decir pues que no se tome, no sé, algo para pasar el dolor. Pero no deje pasar la oportunidad de darse cuenta qué está pasando, o sea, ¿a qué le estoy yo dando tantas vueltas? Lo típico, vamos a comer algo que comes todos los días y que nunca tienes problema con esto. Y justo un día te cayó fatal. Entonces no digas, claro, es que en el restaurante tal, porque si fuiste tú a la única que le cayó fatal, pues no es un problema del restaurante o de la comida, es tuyo. Observa qué pasó durante esa comida, observa de qué hablaron, observa con quién estabas, observa cuál era el estado emocional de la persona con la que estabas, porque de pronto el otro estaba muy enfadado o estaba muy triste o te echó una bronca grandísima, entonces lo que te tragaste fue eso, todo lo que no le dijiste. O sea, o fue tan agresivo en la manera como te dijo lo que te tenía que decir, pues que te sentiste agredida, pero no fuiste capaz de ponerle límite o decirle, no, un momento, así no me hables. Hablamos, pero de otra manera, ¿sí? Entonces, la vida nos da todos los días oportunidades para aprender, para darnos cuenta qué está pasando con nosotros, para darnos cuenta cómo nos relacionamos, para darnos cuenta qué es lo que nos cae mal. A veces las alergias alimentarias que aparecen así nomás tienen que ver con eso, o sea, como con situaciones muy intensas o que se viven con mucha intensidad, porque no necesariamente tiene que ser un drama que sucedió durante la comida, pero para esa persona esa situación fue dramática, se sintió humillado, se sintió menospreciado, se sintió aniquilado. Y el inconsciente que dice, bueno, aquí estamos en peligro de muerte. ¿Y con qué lo asocia? Con el alimento que está consumiendo en ese momento. Entonces, a partir de ahí, alérgico al huevo. Pero ¿de dónde salí yo alérgico al huevo? Por decir cualquier cosa. Si toda la vida comí huevo y no pasó nada. Esos detalles de los que no somos conscientes. Sí, y que bueno que está ahí. Y esa estrategia o esa metodología para encontrar ese tipo de causas de determinadas alergias o determinadas situaciones, pues está súper validada, se puede repetir, o sea, algo que es científico se puede replicar. Entonces, esa es una metodología que usa la biodescodificación y se puede replicar. Entonces, quiere decir que hay algo ahí, no vamos dejando, no dejemos caer pues como lo que vamos diciendo en saco roto, porque a veces decimos, bueno,
yo nunca he escuchado esto no debe ser cierto, esto debe ser, quién sabe quién se lo inventó. Pero bueno, si funciona, es por algo. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en nuestro cuerpo cuando no expresamos esas emociones que tienen que salir, que queremos expresar, pero que impedimos que expresarlas? Mira, hay un proverbio chino que dice: el sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se quedará sentado en él. ¿Eso qué quiere decir? Que todos vamos a atravesar por situaciones de altas demandas emocionales. Todos vamos a pasar por situaciones en las que nos vamos a enfadar, en las que vamos a estar tristes, en las que vamos a estar con miedo, porque es que hacen parte de la humanidad, o sea, y son necesarias esas situaciones. Pero es de necios quedarse en ellas. O sea, solo un necio se queda en la tristeza todo el día, todos los días, y 2 días, y 3 días, y 1 mes, y 2 meses, da depresión. Porque claro, una tristeza prolongada en el tiempo que no se resuelve puede llevarnos a una depresión. Entonces, decimos necio, no de manera peyorativa, pues porque habrá personas que digan, bueno, pero yo estoy en depresión y yo quiero salir de aquí. Decimos necio en el sentido de que no ha buscado cuál es la información que puede venir en esa situación. Porque es que la tristeza nos obliga a parar, nos obliga a reflexionar, nos obliga a cambiar de rumbo. Si tú vas por una carretera a cierta velocidad y tienes que desviarte de manera repentina, pues tienes que disminuir la velocidad. O sea, si tienes una salida que más o menos se controla, pues puedes mantener la velocidad, pero si es una salida muy difícil, pues tienes que reducir un poco la velocidad para poder hacer el giro. Eso es lo que hace la tristeza, nos hace reducir nuestra velocidad. Por eso tenemos pocas ganas de hacer cosas, por eso no queremos salir, por eso no queremos hablar, por eso estamos un poco introvertidos, porque claro, la situación que se nos presenta nos está obligando a cambiar de dirección en la vida. Entonces, para eso hay que parar un poco, pero no hay que parar para quedarse en medio de la carretera sin saber qué hacer. Hay que girar y seguir y volver a tomar la velocidad que se tiene. Hay 2 tipos de situaciones que pueden dejar, o de circunstancias más bien, que pueden dejar improntas fuertes en nuestro cuerpo. Una son aquellas situaciones que se viven durante el tiempo, un tiempo prolongado, y a las que tú estás expuesto todos los días. Es una situación que se mantiene en el tiempo y que te demanda mucho emocionalmente. Puede ser una pareja agresiva o conflictiva, puede ser problemas puntuales muy fuertes con un hijo o preocupaciones por ese hijo, puede ser un jefe que me acosa o una situación laboral que es muy difícil sostenerla para mí. Entonces, en el tiempo, como estás todo el tiempo manteniendo esa situación, te genera un gran desgaste emocional. Y otra situación que puede hacer que se den pues como consecuencias a nivel físico importantes, era lo que decía ahora, una situación puntual que aparece de manera inesperada, sobre la que tú crees que no tienes ningún tipo de control y no puedes hacer nada, y que la vivas en soledad. Esas 2 situaciones pueden hacer que haya consecuencias en tu cuerpo. Ahora, ¿qué consecuencias habrá? Dependiendo de tu tipo de personalidad, dependiendo de si eres de los que todo lo saca, todo lo expresa, pero tiene dificultades para contactarse con lo que le pasa, o si eres de los que no solo tiene dificultades para contactarte con lo que le pasa, sino que todo se lo guarda. Entonces se queda ahí, introvertido, en silencio, no pide ayuda, no hace nada como por resolver la situación. Además, pues si no sabe cómo hacerlo, tampoco le pregunta al que sabe. Y van a ser cuáles, las enfermedades que decíamos ahora. O sea, puede ser más a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, o
más a nivel digestivo, dependiendo si tú eres de los explosivos o de los más tranquilos. Por ejemplo, las personas muy explosivas, observen quienes han tenido problemas, por ejemplo, cardíacos, si tienen a alguien en la familia. Simplemente observen si esa persona es de los tranquilos, callados o calmados, o es de las personas explosivas y coléricas. Muy seguramente será el segundo tipo. O si es una persona que tiene un problema autoinmune, una artritis o todo este tipo de enfermedades que tienen que ver con la baja defensas. Son personas calladas, reservadas. Mejor no digamos esto porque no hay que tener problemas, no hay que callémonos, aguantemos, hay que aguantar. Ven ustedes que nuestras emociones son la puerta muchas veces a distintos problemas de salud. Digamos que podríamos seguir una serie de pautas, ¿no?, para poder intentar evitar estas situaciones. Por ejemplo, no sé, intentar ser conscientes de las emociones que tenemos, intentar buscar soluciones y sobre todo buscar ayuda con expertos, ¿no? Claro, mira, lo más importante es poder poco a poco irse dando cuenta cómo esa capacidad para sentir las emociones va aumentando. ¿Por qué? Porque yo solo puedo ser consciente y solo puedo cambiar aquello que tengo que cambiar en la medida en que lo conozco y en la medida en que lo reconozco. ¿Por qué? Porque es que cuando, por ejemplo, yo me enfrento a una situación de temor y yo lo evito, lo bloqueo o lo inhibo y me paralizo, me pierdo la oportunidad de conocer mi miedo. Pero cuando yo por primera vez lo conozco y me enfrento a él, la próxima vez que aparezca el miedo yo ya lo reconozco. Entonces, ¿qué te pasa a ti cuando reconoces a alguien? Te genera seguridad. Dices, no, este es fulanito, en este podemos confiar. O no, decir, no, cuidado con este porque tal. Entonces, eso es muy importante. En la medida en que yo puedo conocer y reconocer mis emociones, me va a dar mayor seguridad. Me va a dar mucha más confianza para enfrentarme a situaciones. Y en esa medida, yo voy a poder tener mucho más control sobre mí y sobre lo que pasa alrededor. Porque claro, cuando me invade una emoción y yo no tengo idea qué hacer con ella, no tengo idea qué significa, no tengo idea qué mensaje trae para mí, pues puede arrasarme, que es lo que generalmente nos pasa. ¿Cómo podemos entender eso de que las emociones nos hablan, que traen mensajes para nosotros, que nos ayudan a... bueno, que nos están diciendo algo? Mira, por ejemplo, ante la rabia tiene que ver con la impotencia, ¿cierto? La rabia bien aspectada, la ira bien aspectada, porque bueno, la rabia es ira congelada y el enojo. Entonces, la ira nos ayuda a autoafirmarnos, es decir, a ponernos límites. También nos expresa, o aparece más bien, cuando nosotros nos sentimos incapaces ante algo. O sea, cuando yo no puedo hacer algo, cuando yo me siento incapaz frente a algo, muy seguramente pues va a aparecer la rabia. La depresión aparece cuando digo, bueno, yo no puedo y nadie puede, entonces aquí no hay nada que hacer. Entonces como que nos hundimos en la desesperación. Sin embargo, la violencia, por ejemplo, aparece cuando digo, si yo no puedo, tú tampoco. Y yo voy a hacer todo lo necesario para que tú no puedas. Entonces ahí es cuando yo voy y agredo al otro. Porque ya como yo estoy frustrado y yo no puedo hacer algo, entonces yo me encargo de que el otro tampoco lo pueda hacer. Entonces nosotros podemos poco a poco ir dándonos cuenta, ir sintiendo qué es lo que nos quiere decir. Entonces, volviendo a la ira o a la rabia, decir, bueno, yo no puedo,
¿cierto? Estoy sintiendo que no puedo. Pero puedo observar y evaluar y decir, bueno, ¿hasta dónde realmente no puedo? O lo que estoy sintiendo es miedo, en lugar de sentirme incapaz, lo que estoy sintiendo es que tengo miedo de hacer algo y que estoy creyendo que es que no puedo hacerlo. O por otro lado, tiene que ver con, es que no puedo hacer que tú hagas lo que yo quiero. Entonces eso ya es control. Y ahí me puedo preguntar, ¿y por qué tiene que ser como yo digo? O sea, ¿por qué ella tiene que hacer lo que yo diga y como yo lo diga? ¿Quién dice que mi manera es mejor? Ahora, ¿para qué quiero yo que el otro haga lo que yo quiero? Entonces, ¿eso de qué se trata? Es ir profundizando en la emoción, haciéndose preguntas. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si te preguntas ¿por qué? Puedes decir porque sí y es una respuesta válida. Pero tú debes preguntarte ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué tengo yo que hacer esto? ¿Y para qué tiene que ser como yo diga? ¿Y para qué tiene que ser cuando yo diga? ¿Y para qué tiene que ser de la manera en que yo digo? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque es que a veces nosotros nos metemos en esos conflictos. No, es que como yo digo que tiene que ser así, tiene que ser así. Y no se te ocurre a ti hacer una propuesta distinta. ¿Por qué? Porque no. Porque es como diga yo. Eso es una profunda inseguridad. Ahora, yo puedo estar seguro de decir, no, es que esta es la manera correcta de hacerlo, o así es como nos funciona mejor. Pero yo no tengo problema de escuchar tu manera y de explicarte por qué se hace así. Y de demostrarte con evidencias, con datos, con hechos, por qué la mejor manera es esta. Pero mi respuesta no va a ser porque lo digo yo. Sino simplemente porque es así. Claro, claro. Y a veces entonces nos metemos en esos juegos de poder. Entonces de nuevo, yo puedo o no puedo. Entonces respondo con ira. Entonces, cuando aparezca la ira, pregúntense, ¿qué es lo que me da tanta ira? ¿Qué es lo que me da tanta ira de que el otro no haga lo que yo digo? Porque el otro lo hace y resulta que le salió bien. Eso sí que da ira. Claro, pero entonces es que es ego. O sea, es mi ego el que está herido. Y muchas veces no somos conscientes de eso, ¿no? De que es nuestro propio ego y de que somos nosotros mismos. Es en realidad un enfado con nosotros mismos por no llegar hasta esas expectativas que tenemos puestas y no aceptamos que en realidad estamos enfadados con nosotros y lo enfocamos hacia el exterior, claro. Claro, lo enfocamos hacia el exterior y lo peor es que el primero que se aparezca, el primero que se atraviese, es el que recibe la descarga del enfado. Ahora, sentir la emoción no implica expresarla hacia el otro, sacarla hacia el otro, porque entonces, lo decíamos en otro programa, pues el mundo se volvería un caos, porque entonces yo estoy enfadado y el primero que se me atraviesa, pum, va un golpe, porque es que así descargo mi emoción. O el primero que se me atraviese y yo estoy muy triste, entonces ya no hago nada porque es que estoy triste, estoy muy deprimido, entonces no me importa lo que pasa alrededor. Nosotros podemos sentir la emoción, debemos, es nuestra tarea, es nuestro aprendizaje sentirla, pero podemos reservarnos el derecho de expresarla hacia el otro. Pero sí tengo que permitir que esa emoción me habite. O sea, si yo estoy triste y tengo ganas de llorar, pues lloro. Lloro 2 horas, lloro 2 horas. ¿Qué hacen los niños? Miren, es que si nosotros observáramos los niños y aprendiéramos de ellos, tendríamos muchos menos problemas de los que tenemos ahora. Eso es cierto. ¿Qué hace un niño cuando otro le quita un juguete? Llora. Llora o le pega directamente, pero normalmente llora. O va y le dice y se lo Sí. quita, es que es mío. A nosotros nos quitan algo y ¿qué hacemos? Normalmente nos medimos. Claro. Y lo controlamos. Nos medimos, lo controlamos, pero no porque lo vamos a resolver, sino porque en la mente ¿qué dice? Claro, es que ahí está, siempre me hace lo mismo, es que es una descarada, una abusiva y ojalá un día le pase blu, 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 blu. Y eso es energía contenida porque está ahí y no le digo nada, no hago nada. Yo puedo ir y decirle, mira, eso que estás haciendo no está bien.
porque bueno, lo que sea. O sea, yo lo puedo ir y decir, ay no, ¿qué van a pensar? No, mejor que se lo queden. ¿No? Ahí está. Estamos en función de lo que va a pensar el otro, del que dirán, de, ay no, ¿cómo me voy por poner yo a...? O sea, si a mí me da igual, paso y paso, no tengo problema. Pero si yo paso, pero en mi cabeza está bli, 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 ahí es donde pierdo toda mi energía. ¿Qué hace un niño cuando no consigue lo que quiere? Por lo que sea, porque quiere algo y no se lo dan. Hace una pataleta. Y llora, grita, patalea, hace de todo, hace gritos, bla, bla, y a los 10 minutos se le olvida. Está tranquilo. Es verdad. Entonces, si nosotros, por lo que sea, no pudimos conseguir algo que queríamos y nos sentimos frustrados y tenemos todo el derecho, y tenemos rabia y tenemos todo el derecho, y tenemos ganas de llorar y tenemos todo el derecho, pues nos encerramos un rato en nuestro cuarto, lloramos, le pegamos a la almohada, gritamos, lo que sea, y ya. Ay no, pero ¿qué van a pensar los vecinos si no? O no, yo no lloro porque eso es de niñas, eso es para las mujeres, porque ese es otro problema. La cultura, ¿no? Claro, que el llanto, que es tan sanador, porque de hecho han detectado que las lágrimas de pena, o sea, de dolor emocional, y las lágrimas de alegría, y las lágrimas que te salen porque te cae algo al ojo, tienen una composición química diferente. ¿Por qué? Porque el cerebro límbico es el que orquesta esa respuesta. Y esas lágrimas están cargadas con esa respuesta emocional que da el cuerpo. Entonces, si tengo ganas de llorar, lloro. Se me corre el maquillaje, se corre el maquillaje. Se me hincharon los ojos, se pongan rojos. No hay problema. Recordemos cómo éramos niños. Y si no lo recordamos, observemos a los niños. ¿Cómo son ellos cuando algo les pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Si a un niño le pasa algo y está llorando, ¿qué le decimos? Que pare de llorar. Deja de llorar, no seas tonto, no vale la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco les vamos enseñando a que vayan castrando esa expresión emocional. Y esas emociones. Entonces, claro, después de adultos, los hombres generalmente, porque culturalmente el llanto es debilidad, no hay que mostrarse débil, hay que ser fuerte, porque es que yo puedo con lo que me manden. Claro, después tienen los problemas que tienen cardíacos, después tienen toda esta musculatura rígida, porque es que el diafragma no funciona como debe, no solo porque no respira bien, sino porque no hay una correcta expresión de las emociones. Entonces, ahí estamos. Por eso es tan y tan importante sentir y permitirse sentir y permitirse expresarlo para sí mismo. No hay que expresarlo al otro, no hay que ir diciendo por el mundo todo lo que sentimos y pensamos, pero sí tenemos que permitirnos sentirlo nosotros. Ser conscientes de todas esas emociones y saber llevarlas, más bien sentirlas y saber canalizarlas. Claro. En el próximo programa vamos a hablar acerca de la expresión, cómo expresarlo. Entonces, si bien no lo tenemos que expresar hacia otros, ¿de qué manera? A través del cuerpo, a través de la música, a través de las habilidades que tengamos. Hay muchas puertas de salida para las emociones, para permitir que esas emociones pues recorran como el camino que les corresponde hasta salir de nuestro cuerpo, porque para eso es para llevarnos a la acción, tienen que ser puestas de alguna manera fuera. ¿Cómo podemos darnos cuenta si bloqueamos nuestra emoción en algún momento? Mira, primero, muy seguramente si tenemos bloqueada nuestra emoción, vamos a tener bloqueada nuestra energía. Y cuando tenemos bloqueada nuestra energía, pues tenemos menos ganas de hacer cosas, estamos más apáticos en general, nos expresamos menos emociones de las que catalogamos positivas, entonces estamos menos alegres, estamos menos abiertos, estamos como arrastrándonos así, arrastrando los pies por el mundo.
¿Cómo podemos darnos cuenta que hemos perdido nuestra energía en algún momento puntual? Podemos revisar durante el día o durante la semana y decir, bueno, yo empecé el día bien. Tú fíjate que en la noche estás como sin ganas de nada, como con un malestar, como con una molestia, como que no tienes muchas ganas de hacer algo que antes te apetecía mucho. Y dices, ay, pero no sé qué tengo, no sé qué me pasa. Entonces tú puedes decir, bueno, yo esta mañana estaba bien, esta mañana me desperté bien y ahora estoy mal, pues no estoy tan bien como estaba esta mañana. Entonces lo que puedes hacer es rastrear, poner como tu radar a funcionar y rastrear qué pasó entre el momento en que estabas bien y el momento en que empiezas a sentirte mal. Porque no necesariamente empiezas a sentirte mal, inmediatamente sucede algo que como que te roba tu energía. Puede ser que pase un tiempo, unas horas o unos días. Entonces, ¿qué pasó en medio? ¿Qué pasó entre que te sentías bien y ahora que ya no te sientes tan bien? Y no tienen que ser sucesos dramáticos, gravísimos, no. Pero pueden ser situaciones que tú interpretes como peligrosas para ti. Y sobre todo te puedes hacer la pregunta, ¿qué quise evitar en ese tiempo? O sea, ¿qué situación quise evitar o qué pensamientos quise evitar o a qué persona quise evitar o qué pasó conmigo? Entonces, por ejemplo, resulta que te das cuenta que vas por la calle muy tranquila y que en algún momento te encuentras conmigo. Y que te digo yo, ay, mira, es que el fin de semana vamos a ir a comer, entonces te espero a tal hora en tal lugar. Y tú piensas, ay, no, no quiero. No, pero ¿por qué? Si yo ya tenía planes, pero tal, pero cual, pero ¿cómo le digo que no? Entonces me dices, bueno, vale, allá nos vemos. Y a partir de ahí, sin darte cuenta, tú empiezas hacia abajo. ¿Por qué? Porque empiezas, pero ¿para qué le dije que sí? Pero si yo no quiero, pero si mejor me iba a ir a tal lado a ver, no sé, una feria, pero claro, pero es que quiero ir a pensar si le digo que no, o me interesa o me conviene decirle que sí a esta persona, por lo que sea. Ay, claro, pero yo no quiero. Mira, aunque tú no estés consciente de ello, vas a estar todo el tiempo dándole vueltas. Bueno, entonces revisas y dices, claro, es que me encontré con Marcela, le dije que sí cuando quería decirle que no. Entonces, ¿qué puedes hacer una vez encuentras qué fue lo que pasó? Tú puedes hacer te puedes sentar y hacer una visualización y preguntarte, bueno, en ese momento, ¿yo qué necesitaba? ¿Yo qué quería? Yo qué quería en ese momento decirle, no voy, por lo que sea. O no, muchas gracias, para la próxima los acompaño. Porque no hay que decir, no, contigo, no. Decir, no, gracias, para esta vez no va a poder ser, para la próxima. Entonces, ¿tú qué necesitabas? Eso, decir que no. Bien. Ahora, el segundo paso es llevarlo a la acción, o sea, una vez sabes qué necesitas o qué quieres, pues hazlo. Si es algo que no se puede hacer, porque ya está, ya no hay nada que hacer, porque te compraste algo que no necesitabas y después te diste cuenta que no, y ya no lo puedes devolver en el caso de que sea eso, pues ni modo, ya está ahí. Entonces, puedes hacer una cosa, y es visualizar de nuevo la situación, cambiando tu respuesta. Es decir, en lugar de decirme que no, aunque eso, lo que puedes hacer es coger el teléfono y decirme, mira, no va a poder ser. Y no me tienes que dar muchas explicaciones, porque ese es otro problema, que la gente se enreda en dar explicaciones y mira, es que no puede ser por esto, por lo otro, porque a la gente no le importa. No hay que dar explicaciones por nada. Justificaciones, ¿no? Claro. Porque en el momento en que damos tantas explicaciones es que en realidad nos estamos justificando. Claro, y justifica. A la gente no le importa, la gente no necesita eso. Si te las pide, pues tú sabrás qué dices. Pero tú, ¿quieres algo? Bien, no quieres y ya.
No le tienes que argumentar a alguien por qué no quieres, ni justificar por qué no quieres, por qué no. Es que, claro, porque nos pensamos, no, pero entonces si le digo que no me va a decir que por qué, y yo que le voy a decir, no, mejor le digo que sí y voy y me trago toda la comida con unas ganas. Pero el problema es cuando ya llevas una temporada larga dando largas, no puedo por esto, no, y tienes que terminar cumpliéndolo y vas a cumplirlo, pero sin que te apetezca hacerlo. ¿Pero por qué lo tienes que cumplir? Dile, mira, es que definitivamente no. A veces son compromisos familiares, ¿no? Y... o para que, claro, supongo que influye, no sé, cultura, educación. Claro. Lo haces sobre todo por quedar bien. Claro, eso Ahí es. está. Mira, es que aunque sea la familia, a veces hay familias muy tóxicas. Porque nosotros queremos o no queremos estar con ciertas personas. Porque nos sentimos cómodos. Porque nos atraen, porque nos gusta, porque sentimos que crecemos con esa persona, porque tenemos conversaciones interesantes, porque cada que nos vemos, ay, me siento como mejor y el otro también se alimenta de mí, pues como que nos retroalimentamos, nos damos mutuamente. Ese es el tipo de personas con las que uno quiere estar y con las que uno busca. Y uno dice, ay, comemos, sí, sí, ¿cuándo? Y uno dice, ay, qué rico, voy a ver a este. Pero hay otras personas con las que nos juntamos y ¿qué hacemos? Hablar de los vecinos, hablar del mundo, criticar, escucharles todas sus penas, que no es problema escucharles las penas. El problema es que cada que te encuentras son las mismas penas y no he hecho nada para salir de ahí, solución, sí. porque si me lo está contando, yo no le tengo que dar soluciones, ni le tengo que decir qué hacer, ni mucho menos, yo lo escucho, pero lo escucho en la medida en que sé que ese otro está buscando alternativas y quiere salir de ahí, pero yo no voy a escuchar 20 veces la misma historia, y eso es lo que pasa muchas veces. Entonces la gente se siente comprometida a estar con alguien con quien no quiere estar. Y le dice que sí, por eso, por compromiso, pero es que aunque sea tu familia, sea tu hermana, sea tu hermano, sea tu mamá, sea tu papá, sea el que sea, si es tóxico para ti, eres tú el que decide si se come algo que le hace daño o no. Igual, estar con una persona tóxica, es tu decisión estar o no estar ahí. ¡Ay, por Dios, pero si es la madre, pero si es el padre! ¿Ah? Eso es un poquito fuerte, pero es así. Hay personas que están enfermas porque se sienten obligadas a cuidar de una madre o un padre que no quieren ni ver. Así de simple. Y pasa muchas veces. Porque ya no lo soporta, o porque toda su vida lo maltrató, y ahora le toca cuidarlo. Entonces habrá gente que diga, ay, pero es que claro, aunque el otro lo haya tratado mal, pues bueno, ahora se porta bien, no sé qué. Bueno, pero mientras eso le genera enfermedad, no está tan bien. O sea, si hay enfermedad es porque no hay coherencia interna. Si yo hago un trabajo interior y yo perdono a esa persona y yo entiendo las circunstancias que generaron esa situación y yo acepto amorosamente cuidar de ese ser, no pasa nada. Esa persona va a estar bien porque está en coherencia. Pero de lo contrario, en el momento en que te fuerzan a hacer alguna cosa, también repercute negativamente en la persona que en este momento pues te puede ocasionar, ¿no?, esa reacción negativa. Claro. Y aunque intentes que no haya ningún tipo de conflicto, claro, todos en el fondo somos conscientes o notamos lo que está Volvamos al mismo ejemplo. Una persona que está cuidando de alguien a quien no quiere, a quien incluso puede odiar, porque eso puede pasar. ¿Cómo será ese cuidado? Sin ningún tipo de cariño, con muchísimo resentimiento, ¿no? Seguramente con negligencia, seguramente habrá maltrato. Y entonces, lo que pasa es que también yo me imagino que es la propia sociedad, la educación, la cultura, que te obliga a tomar determinadas decisiones o a comportarte de determinada manera con la gente que te rodea, ¿no? Aquí estamos hablando de un caso en concreto, pero incluso en nuestro día a día
incluso a veces nuestro trabajo nos obliga a relacionarnos con personas que a lo mejor no son de nuestro agrado, pero que tenemos que contactar con ellas y trabajar a lo mejor codo a codo con ellas, y puede influir también de una manera negativa en nuestro estado de ánimo, claro, o incluso a la larga en nuestra propia salud. Exactamente. Ahora, que si tenemos un problema puntual con una persona o con un compañero de trabajo, pues habrá que buscar una manera de solucionarlo, porque efectivamente eso es eso es dinamita para nuestra salud, pero total, no es decir, bueno, yo paso de ese o de esa, yo lo ignoro. No, a veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es que es un estímulo constante, esa persona está ahí todo el tiempo. Y puede ser que efectivamente haga cosas y a partir de ahí es que nos sentimos mal, o puede ser que sea nuestra imaginación la que hace que cada cosa que esa persona haga yo la interprete como es que me está agrediendo, es que claro, lo hizo para fastidiarme, es que claro. Claro, estemos en una situación de alerta, entonces... Claro, habría que ver el caso por caso. Ahora, es claro que cuando nosotros detectamos que una persona es tóxica para nuestra salud emocional, por muchas circunstancias, por muchas evidencias, sea quien sea, de nosotros depende seguir envenenándonos o no, o sea, seguir intoxicándonos o no. Nadie te obliga a nada. La cultura, la sociedad, pues genera como unas pautas de comportamiento y genera ciertas expectativas, sí. Pero es que yo decido. Yo decido. Entonces, de manera que, no, es que uno tiene que estar con la pareja y hacer lo posible porque todo vaya bien y el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, etcétera, etcétera, aunque te mate a palo, ¿no? O sea, hay que evaluar cada caso, habrá que mirar, pero cuando hay una relación que me genera daño, que me genera malestar, pues yo tendré que hacer algo. Tiene que haber siempre coherencia. Pensamiento, palabra y acción en línea. De esa manera no nos enfermamos. Pero ¿qué nos pasa? El pensamiento va por un lado, la emoción va por otro y la acción hace todo lo contrario a las otras dos. Y ahí es donde nos enfermamos y ahí es donde todas estas emociones pues nos desbordan. Y ahí es donde no podemos encontrarle el mensaje que trae cada una de esas emociones. Entonces decíamos, para saber cómo una situación puede robarnos la energía, que ahí nos fuimos un poquito por las ramas, sí, pero igual, bueno, está bien. Primero buscamos dentro de la memoria qué pudo haber pasado entre que yo me sentía bien y que no, y que empecé a sentirme mal. Una vez yo lo he encontrado, yo puedo determinar exactamente y decir, bueno, yo perdí mi energía o perdí mis ganas cuando me encontré con Marcela y le dije que sí, cuando quería decirle que no. Bueno. Ahora, te haces la pregunta, bueno, ¿yo qué necesito para sentirme mejor? ¿Qué tengo que hacer para sentirme mejor? En este caso es simplemente coger el teléfono y decirle, mira, no voy. Pero si no es tan fácil, lo que puedo hacer es decir, bueno, programar una respuesta futura. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfrento a una situación, mi cerebro va y busca en la memoria situaciones similares y las respuestas que he dado. Y generalmente pues doy la misma respuesta y por eso es que a veces decimos, pero ¿por qué siempre hago lo mismo? Claro. Entonces una manera de cambiarlo es a través de la visualización. La visualización es muy potente. Entonces yo puedo sentarme en mi silla cómodamente y decir, bueno, hoy dije que sí, cuando quería decir que no, ya no me puedo salir de ahí por lo que sea, porque es que es mi jefe, entonces claro, por lo que sea. Entonces yo me siento y hago una visualización en la que esa misma persona u otra persona me está proponiendo algo y yo quiero decir que no. Y muy tranquila y serenamente le digo que no, veo que no pasa nada grave, que la situación se resuelve bien y que yo me quedo tranquila. Y esa visualización la hago cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque así la próxima vez que yo necesite decir que no,
mi cerebro, mi memoria va a ir y va a buscar por allá las situaciones similares y va a decir, es que ya hemos dicho que no, entonces puedo cambiar la respuesta. Algo tan simple puede funcionar. De esa manera, nosotros podemos simplemente empezar a cambiar nuestras respuestas. Ahora, nosotros, lo importante es que no tengamos que esperar a que la situación pase para irnos a la silla y cambiar la respuesta, sino poco a poco aprender a cambiarla en el momento puntual, en el momento que se da. Cuando yo identifico en qué punto fue que yo perdí mi energía o en qué punto fue que yo cedí mi poder o entregué mi fuerza a otro, y cambio esa situación, pues yo poco a poco me voy empezando a sentir mucho más segura de mí misma. Algo muy importante cuando nosotros nos permitimos sentir profundamente una emoción es poder salir de ella. ¿Por qué? Porque si nos zambullimos profundamente en una emoción, por ejemplo en la tristeza, nos metemos en la tristeza, y vivimos la tristeza, y sentimos la tristeza, y lloramos el tiempo que sea necesario, y nos lamentamos las 2 o 3 horitas que necesitemos, pero nos quedamos ahí. Después, porque claro, en parte la tristeza nos dice es que yo no puedo, no pude conseguir este trabajo, no pude conseguir esta pareja, no pude conseguir esto, y eso es lo que me da tristeza. Entonces ese no puedo me puede hacer creer que es que no puedo hacer nada, incluso salir de la tristeza. Entonces tenemos que ser conscientes y hacerlo intencionalmente, o sea, salir intencionalmente de ese estado emocional. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la respiración. Si cambiamos la pauta respiratoria, si cambiamos nuestro ritmo respiratorio, podemos modificar nuestra emoción. En el programa anterior dimos algunas pautas de cuando estoy muy triste, muy bajito, muy tal, pues puedo hacer respiraciones, inhalaciones largas y exhalaciones cortas. Puedo hacer ritmos respiratorios, ciclos respiratorios de 3, inhalación, exhalación y apneas inhalatoria, exhalatoria de a 3, que eso lo explicamos y se enseña a hacer en los talleres. Puedo estimular uno de los hemisferios cerebrales en función de lo que yo quiera hacer. Entonces, a través de la respiración yo puedo salir de las emociones, yo puedo salir de ese estado emocional en el que estoy una vez me he permitido sentirlo. Tengo mucha ira, pues me permito sentir la ira, me permito que todo mi cuerpo pueda temblar de la ira que tengo. Me permito sentir el miedo y reconocerlo y darme cuenta en qué parte del cuerpo se instala. Pero una vez lo hago, salgo de ahí. Otra manera como podemos salir de ese estado emocional en el que nos hemos permitido entrar es la visualización. Como lo decíamos, podemos visualizarnos completamente renovados, podemos visualizar que la situación se resuelve de otra manera, podemos cambiar el final del cuento, porque es que el cerebro no reconoce la diferencia entre la realidad y la fantasía. Si yo tuve una situación difícil en la que me sentí completamente abandonada por mi madre o mi padre, yo puedo desde la visualización cambiar el final del cuento. Y en lugar de verme abandonada, me veo acompañada, acogida, etcétera, etcétera. Y eso funciona y sirve. Entonces alguien podrá decir, bueno, pero ¿para qué? Si no me acompañaron, ¿qué cuento me voy yo a visualizar que me acompañaron? Es que no importa si te acompañaron o no, lo que importa es tú cómo viviste ese no acompañamiento. Entonces lo que hay que cambiar es esa sensación tuya de abandono, no el hecho de que te hayan abandonado, no. Entonces eso se puede cambiar desde la visualización. Otra manera de cambiar el estado emocional es dándote a ti mismo lo que otro no te dio. Entonces, si estás muy enfadada porque tú querías ir al cine, pero resulta que tu pareja no quiere ir, porque no quiere,
Entonces eso puede hacerte, ay, pero tú no quieres, pero no me acompañas, pero tal. Bueno, no quiero ir, perfecto, me voy yo sola así, ni si yo era lo que quería, y no pasa nada. O sea, yo me puedo dar a mí misma lo que yo quiero que otro me dé. Porque generalmente muchos de nuestros conflictos emocionales tienen que ver es porque no recibo lo que espero. Porque no satisfacen mis expectativas. Pero si yo lo puedo hacer, pues lo hago yo, y ya. No tiene que ser como yo digo todo. Yo puedo dejar que la otra gente, que las otras personas también sean como ellos quieren. Ahora, si en un punto nos encontramos, maravilloso, y si no, pues yo hago mis cosas y tú haces las tuyas. Ahora, si es que llevas un año en el que tu compañero, tu pareja hace sus cosas por tu lado y tú las tuyas, y en ningún lugar se encuentran, pues ya habrá que mirar qué está pasando. ¿Qué pasa? Pero si un día cada uno quiere irse por su lado, no pasa nada. Aparte también es sano que cada uno tenga sus propias aficiones, ¿no? Y su espacio y su tiempo. Claro. Sin tener que estar las 24 horas pendiente y al lado de una persona, que eso ya es un claro. Otra manera de salir de esos estados emocionales es pedir directamente lo que queremos. Porque tú le puedes decir un sábado por la tarde, hacemos algo. Entonces el otro te puede decir, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Y el otro te va a contestar, no sé, lo que quieras. Y tú, ay, pero esto... ¿Tú por qué no le dices, mira, vamos a tal party, puntual, vamos a tal lugar que quiero ir a comer esto? El otro te dirá sí o no y ya. Pero no como, ¿y tienes hambre? O sea, tú quieres ir a comer, no sé, un helado en tal parque, en tal lugar. Ay, está haciendo como calor, ¿cierto? No, quisieras un helado. Y el otro te va a decir, no. Pero si tú le dices, mira, yo quiero comer helado, ¿por qué no vamos a tal parte? El otro te va a decir, bueno, o te va a decir, no. Pero lo pides directamente. Porque es que, claro, a veces nos confiamos en las habilidades adivinatorias de los demás. En la intuición. Y es complicado porque no las hemos desarrollado nosotros, pues esperamos que los otros sí las tengan desarrolladas. Pero mira, eso pasa todos los días. Es verdad. Todos los días estamos esperando que el otro adivine lo que quiere. O no sé, cosas cotidianas de casa, que tú esperas que el otro haga algo. Y llegas en la noche de trabajar y ves que no lo ha hecho. Y te enfadas. Le dices nada, claro. Y el otro viendo televisión. Entonces tú te enfadas. Ay, pero claro, pero cómo no haces. Pero tú le dijiste. Pero es que no hay que decirles que se ve. No, dile. Mira, si puedes, o cuando puedas, hay que hacer tal cosa. Y ya en función de lo que el otro quiera, pueda, lo de más allá, pues lo hará. Ahora, si no es grave, que no se haga en ese momento, pues qué más da si lo hace el otro día. Pero no, tiene que ser hoy. ¿Por qué? Porque digo yo. Porque a mí me parece. Y ahí pues nos enredamos en situaciones conflictivas innecesarias. Y por último, otra herramienta, otra posibilidad, otra estrategia que nos va a permitir salir de muchos de estos estados emocionales es el recibir lo que nos ofrece. Porque, por ejemplo, en la tristeza, como nosotros sentimos que no podemos conseguir lo que sea que queramos o que no podemos ser de determinada manera y que hagamos lo que hagamos, pues no vamos a poder, y que los demás tampoco, como que lo hacen por mí, ni pueden hacerlo. A veces nos quedamos como en un estado de apatía tal que tampoco valoramos ni recibimos lo que los otros nos quieren ofrecer. Y yo no sé si es por no comprometerse, por no tener que devolverlo después, porque claro, a veces las personas cuando reciben algo se sienten obligadas a devolver algo igual o mejor. Entonces por eso es mejor no deber favores, es mejor que no te den regalos, es mejor que nadie sepa cuándo cumples años, porque después tienes que devolver todas las felicitaciones y todos los regalos que te hagan. Y no, si a mí me dan algo, si a mí me dan un abrazo, si a mí me dan compañía, si se preocupan por mí, si me dan una felicitación, si me dan un regalo, es porque el otro quiere. Y yo lo recibo con todo el amor y el cariño.
pero eso a mí no me obliga a nada. Ay, eso suena muy egoísta, eso suena muy raro, eso suena muy mal, pero ¿cómo no lo vas a devolver? Si yo lo recibo pensando en que estoy obligada a devolverlo, eso me roba energía, porque me genera una situación más de la que tengo que estar atenta. Entonces tengo que estar pendiente de la lista de cumpleaños de 50 y no vaya a ser que se me pase un cumpleaños, por decir cualquier tontería. O no vaya a ser que se me pase este favor que me lo hizo, entonces se lo tengo que devolver. O sea, hay que abrirnos y recibir. Y agradecerlo. Y recibir con cariño. Porque muchas veces creemos que tenemos que dar y dar y dar y dar. Y alguien me preguntaba en estos días, pero es que yo que ayudo tanto, yo que me dedico tanto a los otros, yo que siempre doy lo mejor de mí, pero ¿por qué me siento siempre tan mal? Por eso. ¿Por qué esperas? No solo porque esperas, sino porque no permite. O sea, más que esperar, en ese caso puntual, lo que pasaba era que creía que siempre tenía que dar y dar y dar y que todo era para los demás, pero que no, ella no necesita nada. Pero sí lo necesita. Lo que pasa es que no lo recibe. Y eso es un poco tiene que ver con el orgullo, con la soberbia, decir, yo no necesito nada, los otros todos necesitan de mí, yo no necesito nada. Nosotros somos seres que tenemos que vivir en interacción y en interrelación y nos necesitamos mutuamente. Pero no lo necesitamos desde la dependencia, sino que, todo lo que yo soy, pues yo te necesito a ti para yo compartirte lo que yo soy. Igual tú, al compartirme lo que eres, me enriqueces a mí. Entonces tenemos que dar y recibir, siempre. Tiene que haber una doble vía. Está tan mal el que da y da y da y da, como el que solo espera recibir, recibir y recibir. Están igual de equilibrados. De polarizados. Sí. Pues Marcela, estamos abordando el mundo de las emociones, esos mensajes que nos traen, algo que parece tan sencillo que en el fondo es muy complejo, que muchas veces no somos conscientes de ellas y no las analizamos, pero gracias a este camino que estamos empezando a realizar contigo, pues poquito a poco vamos controlándolas, no controlándolas, sino más bien sabiendo exactamente qué implican y cómo manejarlas, más que controlarlas, cómo manejar esas emociones. En el próximo programa mucho más. Mucho más. Vamos a ver qué posibilidades tenemos para expresar las emociones. Eso es importantísimo. Pues estamos impacientes por saberlo y desde aquí una vez más te agradecemos que nos acompañes en este espacio de salud integral en el cual cada día vamos aprendiendo un poco más de nosotros mismos y sobre todo aprendemos los pasos para sacar todo el beneficio a nosotros y a nuestro entorno y a nuestro día a día. Hasta muy pronto, Marcela. Hasta pronto.